Bueno, continuando la presentación, vamos a hablar de las vacunas antigripales en embarazadas. Como sabemos, las embarazadas tienen cambios en el sistema respiratorio y cardiovascular, como aumento en el volumen minuto, la frecuencia respiratoria, el consumo de oxígeno, y también presentan disminución de la capacidad pulmonar a medida que aumentan los trimestres de embarazo. También se producen en el embarazo cambios inmunológicos, hay viraje de la inmunidad celular a la inmunidad humoral, con lo cual hace que las embarazadas sean un grupo de riesgo para tener gripe y que esa gripe se complique. Esto fue demostrado en el año 2009 con la pandemia de la influenza H1N1, en donde, fíjense, del total de fallecidos, que eran 626, es el número que se tomó, el embarazo ocupó un lugar importante en cuanto a la mortalidad. 6% de los que fallecieron fueron embarazadas. Claramente, también las embarazadas se complican, y fíjense el impacto de la gripe en embarazadas sanas. Los eventos cardiopulmonares agudos en Tennessee se estudiaron durante muchísimos años, y fíjense cómo aquí se dividieron en distintos periodos. Durante varios años, en la época de influenza, que está marcado en verde, en la etapa o el periodo perinfluenza, y cuando no hay influenza. Y entonces se compararon la cantidad de eventos cardiopulmonares agudos en las no embarazadas con las embarazadas y las puérperas. Y claramente, en las barras del medio, ustedes lo que ven son las embarazadas en los distintos trimestres, como en época de influenza, que es la barra verde, aumenta en el primer trimestre con respecto a la etapa de no influenza. Fíjense en el segundo trimestre y significativamente en el tercer trimestre, donde los cambios hemodinámicos son mayores. También en este cuadro podemos evidenciar las internaciones atribuibles a la influenza estacional. De acuerdo a los trimestres, fíjense cómo van aumentando las internaciones, incluso son mayores que las no embarazadas con comorbilidades, y por supuesto, en relación al puerperio, significativamente mayores, sobre todo en el tercer trimestre. Esas son las embarazadas sanas, pero ¿qué hay de las embarazadas con comorbilidades? ¿Cuál es el impacto de la gripe? Bueno, este trabajo que se desarrolló durante 13 años en las distintas temporadas de gripe trató de evaluar y de comparar el número de admisiones que se presentaban en las embarazadas sanas, las embarazadas con comorbilidades, y compararlas con un año previo al embarazo. ¿Qué pasaba? Bueno, fíjense cómo la tasa de admisiones hospitalarias, la tasa por 10.000 mujeres meses, aumentaba con respecto a el año previo al embarazo. Fíjense que incluso es significativo cuando uno aumenta el trimestre a llegar a uno de 1.4 sin embarazo en el año previo a 7.4 con embarazo. Y estas son embarazadas sanas. Fíjense las embarazadas que tienen una comorbilidad o más, cómo esa tasa por 10.000 mujeres admitidas en el hospital por enfermedades respiratorias durante la época de influenza aumenta muchísimo más que las embarazadas sanas, hasta 44.9 en el tercer trimestre, comparado con 7.4 en el tercer trimestre de las embarazadas sanas. Vale decir que claramente este grupo es un grupo de riesgo para las complicaciones de la gripe. Y también tienen complicaciones y mayores probabilidades de padecer parto prematuro, distrés neonatal y cesárea.
Con respecto a si una mujer embarazada viene a la consulta temerosa porque tiene influenza y lo va a transmitir al virus por vía transplacentaria, le debemos decir que eso no es así, ya que la transmisión transplacentaria del virus es raro, también no hay una evidencia contundente para la asociación de fiebre materna y malformaciones congénitas, con lo cual, entonces, se tienen que quedar tranquilas que no hay transmisión prácticamente intraútero. Pero sí, y ya la doctora Torroijas lo ha presentado, como el lactante es un grupo de riesgo para influenza. Y fíjense que si uno compara los 5 meses primeros de vida del recién nacido con los meses posteriores, como las internaciones por 1000 niños son mayores entre los 0 y 5 meses del nacimiento. Justamente, entonces, es importante tenerlo en cuenta porque al recién nacido no se lo puede vacunar, con lo cual vamos a tener que vacunar a las embarazadas. Entonces, ¿cuál fue el estudio pivotal? Pivotal porque fue el estudio a punto de partida del cual revolucionó la vacunación antigripal durante el embarazo. El estudio de efectividad de la inmunización de la influenza contra la influenza materna en madres e infantes. ¿Cómo fue esa efectividad? Entonces, fue un estudio realizado en Bangladesh con 340 embarazadas, fue a doble ciego, a un grupo se le aplicó la vacuna inactivada para influenza y en el otro, en el grupo control, la vacuna antineumocócica 23 valente. Y entonces después se siguió al binomio madre-hijo hasta 6 meses del nacimiento. ¿Qué pasó? Fíjense la efectividad de la vacuna antigripal en la embarazada, como las embarazadas vacunadas, estos son los casos acumulativos de influenza, fueron significativamente menores versus los controles que recibieron la vacuna 23 valente antineumocócica. ¿Cuál fue entonces esa eficacia clínica, esa efectividad para los lactantes? Justamente por el pasaje transplacentario de los anticuerpos al vacunar a la mujer embarazada. Bueno, para enfermedad respiratoria febril tuvo una efectividad del 28.9%, 29%, 63% para la enfermedad por influenza confirmada. Y en cuanto a la embarazada, bueno, hubo una reducción de prácticamente el 36% de enfermedad respiratoria febril. Vale decir que este fue el estudio principal que nos abrió la pauta para vacunación de la embarazada. Luego vinieron los estudios de efectividad, vinieron los estudios de seguridad durante el embarazo. Y fíjense cómo ya los estudios de seguridad y de la vacunación antigripal eran de muchos años previos. Ya en la década del 50 se comenzó a estudiar esto, se siguieron 650 madre-hijo con seguimiento hasta los 7 años de vida, y se evaluó esos niños. No hubo sordera, déficit de aprendizaje, ni malformaciones, ni muerte. Vale decir que no se mostraron tampoco exceso de malformaciones menores ni mayores, con lo cual esto avala la utilización de la vacuna antigripal en el primer trimestre de embarazo. También las mujeres embarazadas que recibieron la vacuna en la H1N1 en la pandemia, que era la vacuna con adyuvante MF59, el mismo que se usa ahora con la trivalente adyuvantada con MF59 en los mayores de 65 años, fíjense que se comparó y se vio las mujeres embarazadas versus no embarazadas, sí tenían efectos adversos y no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Tampoco en un estudio que se hizo en la Argentina, este estudio fue muy grande, ¿no es cierto? Se hizo en recién nacidos y en madres para también evaluar los efectos adversos de la vacuna adyuvantada y no se observó un aumento del riesgo de efectos adversos perinatales en la población vacunada.
Entonces esto valió a que recomendáramos la vacuna antigripal, que la incorporáramos en el 2011 al calendario nacional de inmunización. En el calendario nacional de inmunización está incorporada la vacuna antigripal en cualquier trimestre de embarazo. Los pacientes reciben la vacuna trivalente. La pregunta es, ¿pueden recibir la tetravalente? Sí, pueden recibirla fuera del subsistema público, en el sistema privado, y hay estudios, aunque no tantos como con la trivalente, por el tiempo de vigencia de la trivalente, en donde no hay efectos adversos con la tetravalente, sobre todo a partir del segundo trimestre de embarazo. Para terminar, fíjense las coberturas de vacunación antigripal. Estos son datos del Ministerio de Salud, del sistema SISA, que el sistema nominal se estipuló, se estableció a partir del 2018. Es por eso que hubo modificadores del denominador. Y entonces, fíjense que en lo verde es en el 2020. Nosotros, más allá del cambio en el denominador, fíjense cómo el 77% de coberturas teníamos en el 2020 de embarazadas. Entonces, esto nos tiene que, si bien cuando uno compara con algunos otros países, esta cifra parece ser muy buena, en realidad nosotros tendríamos que aumentar la cobertura, no olvidarnos de las embarazadas, más en la pospandemia y más en este año, en donde todos estamos preocupados por la vacuna del COVID más que por la vacuna antigripal. Entonces, poner atención porque las gripes sigue afectando o puede seguir afectando a nuestras embarazadas. Así que, como conclusión, la gripe es causa de complicaciones y muerte en embarazadas. Recuerden que las vacunas son efectivas, son seguras, que pueden ser aplicadas en cualquier trimestre del embarazo, que la vacuna trivalente está incorporada al calendario nacional de inmunizaciones en forma gratuita y obligatoria, y que tenemos grandes desafíos, que es mantener coberturas en el contexto pandémico y aumentar las coberturas en la pospandemia. Y, por supuesto, siempre vacunar, vacunar y vacunar. Así que muchísimas gracias y, bueno, vamos a pasar a otros temas. Calculo que el doctor Nasinovich va a hablar sobre adultos con comorbilidades, sobre todo los adultos jóvenes. Muchísimas gracias.